Bueno, vamos a desarrollar ahora qué es una grilla y el método de construcción de una grilla. Lo sistematicé para ustedes, ya que me pidieron varias veces cómo se construye una grilla, qué es una grilla. Bueno, acá va un primer esbozo teórico, digamos, de que podemos sistematizar, que pude sistematizar para explicarle qué es una grilla. Bien, vamos a empezar entonces. Los métodos de construcción, ¿no? Primero vamos a definir qué es la grilla. La grilla es un sistema organizador del espacio gráfico que permite la estructuración, el orden y la disposición de los distintos elementos que componen una pieza, sean estos tipográficos, o sea, imágenes, líneas de texto, párrafos. Esencialmente se trata de un sistema ortogonal de planificación de información en fragmentos manejables. Esto lo vamos a ver bien con este gráfico que les voy a mostrar cómo se puede, digamos, sistematizar teóricamente lo que es la grilla. Después va a depender de la creatividad de cada uno, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces dijimos que es un sistema organizador, ¿no? Y que, digamos, permite estructurar, ordenar y disponer, por ejemplo, imágenes, líneas de texto, párrafos. Se trata de un sistema ortogonal, quiere decir que, bueno, es ortogonal, pero puede ser también esa ortogonalidad darla por líneas eh, inclinadas, pero lógicamente que tiene que mantener el orden, de eso se trata. Bien, más allá de su uso idóneo en piezas secuenciales, o sea, eso es importante, como por ejemplo si hacen en grupo, tiene que haber una secuencia de la información. Ordenada, como dijimos, y estructurada. Y bueno, ahora vamos a pasar, por ejemplo, a ver que la grilla también es un instrumento sumamente útil a la hora de poner de forma equilibrada el conjunto de elementos gráficos en una puesta en página de carácter único. Es decir, hay que diseñarla. Acá tenemos, por ejemplo, después vamos a ver que tenemos calles, columnas, módulos, ¿eh? Interlineado, por ejemplo, esto es interlineado. Acá tenemos calle, esto es una calle. Acá tenemos columna, columna, aunque este por ahí se mandó un poquito hacia adentro, pero está organizado en columna. Hay una base, digamos, no es que ustedes van a tener que hacer estos cuadritos. Esto inclusive se puede hacer una vez que ya lo tengan internalizado, digamos, por ahí trazan las cosas principales. Por ejemplo, las calles pueden ser, por ejemplo, la línea de tiempo. ¿Mm? Puede ser una, dos o más líneas de tiempo, como vamos a ver. Bien, entonces teníamos este ejemplo de lo que es equilibrar un conjunto de elementos gráficos, ¿no es cierto? Acá está mostrando lo principal, también la parte de escrita, está mostrando un palacio, ¿no es cierto? Y te pone ya el nombre, después ya te pone un... Y esas imágenes hay que buscarlas. Bien, entonces, hay criterios, ¿no? Vamos a ver qué criterios, por ejemplo, que para imponer orden, uniformidad y coherencia. O sea, eso es lo que hay que definir antes, ¿no? La pauta de la relación de espacio entre los elementos facilita y sugiere la distribución y jerarquía de los elementos de la página y garantiza la consistencia visual en los casos que se trabaje una secuencia. Bueno, esto por ahí se vería más acá, ¿no? Una secuencia. ¿Mm? Después les voy a dar esto para que lo lean y lo tengan ustedes. La composición.
a la hora de disponer los elementos en la grilla deben ser tomados en cuenta ciertos criterios, como dijimos recién, ¿no? De orden, uniformidad, coherencia, para que se lea bien, que sea óptima la legibilidad. Estos principios surgen de estudios que analizan la manera en que leemos determinadas palabras. Por ejemplo, leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La medida óptima que tiene que tener las líneas de texto, el tamaño, imagen de las letras, de las imágenes, ¿no es cierto? Que permita una lectura fluida, la cantidad de espacio que facilitan las condiciones de lectura, entre otras cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en esta lámina, digamos, está como todo muy aspirado, pero quizás es el criterio con el que se realizó esta grilla, que es que, digamos, esta lámina, ¿no? Pero vamos, es una grilla en realidad, está hecha en forma de grilla. Y bueno, quizás acá la idea era que tener un montón de información para usar, ¿no es cierto? Entonces no es solamente para ver todo de un golpe, digamos, de vista, ¿no? Sino que acá, por ejemplo, bueno, ya se ve cuál es el palacio. Después los personajes, por ejemplo, ya se ven. Los personajes, por ahí sí estamos hablando de un periodo. Por ahí suponete que hablamos de neoclásico. Bueno, acá vemos de qué se trata, ¿no? Bueno, entonces dijimos que la composición, y acá tenemos entonces los componentes de la grilla, ¿eh? Márgenes, los márgenes, la caja o mancha tipográfica, la caja es todo esto, ¿no es cierto? Que es flechas, líneas, gráficos, etc. El interlineado es ya interno de cada uno de estos cuadritos. Se pueden sumar 4 cuadritos, por ejemplo, no es necesario por ahí hacer una columna acá, ¿no? Y eso es el diseño, digamos, de la grilla. Los módulos son las imágenes también. Las imágenes pueden ir, digamos, así ordenadas ortogonalmente, o pueden, como dijimos acá, por ejemplo, esta imagen, aunque está chiquita, pero hay imagen esta, por ejemplo. Se montó sobre el otro módulo. Bien, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá que está puesto como primero, que es un trabajo práctico grupal, la grilla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te pide que desarrolle? La unidad territorial, la ciudad y los componentes, la arquitectura, los desarrollos culturales. Es decir, acá, de acuerdo a qué es lo que te dicen que tiene que... qué tema va a tocar esta grilla, ¿no? Acá, por ejemplo, para esta misma grilla, digamos, ¿no? La ciudad y los componentes, cómo es el análisis, ¿eh? Para la unidad territorial, por ejemplo, digamos, es como que continúa, ¿entienden? Si ustedes, por ejemplo, hacen una primera grilla, después continúa, digamos. Acá, por ejemplo, está hablando de qué es analizar. Esto lo puse sobre todo para que ustedes tengan en cuenta que describir no es lo mismo que analizar, ¿entienden? Entonces cuando les doy esos verbos, digamos, que son las capacidades que tienen que responder, entonces, bueno, representar, digamos, ¿qué es analizar? Representar algo refiriendo, explicando sus distintas partes, definir, dar idea general de partes o propiedades, detallar el aspecto. Analizar es examinar, es descubrir y aislar, es distinguir y separar partes, soltar, disolver. Entonces acá tenemos analizar del dato a la información. Entonces tenemos la descripción es el dato y el análisis ya es la información. ¿Qué es, cuándo, dónde? Es la descripción. Y ese es el dato. Y la información es cómo es, para qué, para quién, por qué, en qué contexto. Bien.
¿Con qué recurso abordar el análisis? Si estamos haciendo un análisis, ¿no es cierto? Léanlo esto, yo les voy a dar este power, digamos, para que lo tengan. Estábamos en el ejemplo de cómo estructuramos primero, ¿no? Ahí hay formas con las calles, con las columnas, fíjense que por ejemplo acá al costado te dice por ejemplo que poner unas ideas gráficas, digamos, estos cuadros son secundarios donde te ayudan a organizar, digamos, ¿no? Acá tenemos entonces ya, vamos a, por ejemplo, la Torre de Pisa. Ya sabés por la imagen que es de qué se trata y tenés alguna serie de, ¿no? Por ejemplo, acá hay 3 columnas. Acá la imagen, digamos, ¿no? Ya la imagen te está dando una información, ¿no? Y después vos lo completás con referencias, ¿no? En este caso, como el de la Torre de Pisa, lo voy a poner arriba, ¿no? Para que acá ya se completa, ¿no? Sería como el análisis del lugar, si vamos a lo que habíamos dicho acá, es entonces la unidad, la ciudad, su componente. Primero empezaron por la arquitectura. Esto no tiene que tener este orden, ¿no es cierto? Tampoco, este es un ejemplo, no lo tomen como que es esto, pero es un ejemplo de cómo organizar un análisis y eh, una descripción, ¿verdad? Bueno, estábamos por acá, por ejemplo, ¿qué comunico, no? Con una planta, con un corte, con una fachada. ¿Qué quiero comunicar? Entonces pongo lo que quiero comunicar, ¿eh? Y acá vamos a tener algunas dimensiones, cómo es, de qué materiales, cómo está hecho. La, este es el mismo. Bueno, después lo voy a borrar. Acá tenemos la dimensión funcional. ¿Mm? Acá hay, miren, plantas, elementos que van mostrando gráficamente, a golpe de vista, te está mostrando que es una nave de una iglesia, a qué época corresponde, los caballeros acá, ¿no es cierto? Qué tipo de, por ejemplo, de embarcaciones tenían, cómo termina en una cúpula, ¿no? En una cúpula, quizás acá donde se une el transepto con la nave principal, en fin. eh, Se sigue dando algo en lo simbólico social, como era la sociedad en la época, ¿no? Porque a qué remite la planta, que remite por ahí al cristianismo, ¿no? A la cruz. Acá, por ejemplo, otros se acuerdan de este ejemplo de Bramante, por ejemplo, bueno, que te está diciendo que es centralizado, ¿no es cierto? Esto ya no sé porque eso depende de lo que estaban analizando, ¿no? Son como comparaciones una cosa con la otra. ¿Mm? Te está diciendo cómo se genera la forma, ¿no es cierto? Por eso estos ejemplos, ¿no? Estructura, compositiva, intención, forma, función, en fin. Esto seguramente por una... Y acá tenemos otros ejemplos de lo que hablábamos al principio, de cómo se puede estructurar en base a esa grilla. Acá hay otra, por ejemplo, una columna que divide como dos partes importantes donde se quiere definir que, bueno, acá por ahí datos más de territorio, que yo, y acá datos más culturales significativos. Este ya lo habíamos visto, lo puse acá como... Y después tenemos también infografías, ¿no es cierto? Las infografías también se basan como en una grilla, ¿entienden? Acá dice, los consultores usan infografías de línea de tiempo para visualizar los proyectos, simplificar temas, ¿no es cierto? Fíjense hasta dónde llega. Hay eh, una página web donde se te permiten hacer infografías, porque la infografía es para, por ejemplo, para hacer así rápidamente
como desarrollar un tema rápido y con imágenes que ya están, que vos tenés que descargar de la red y poner y haces una explicación, por ejemplo. Por ahí puede ser una de las láminas de una grilla con una infografía donde vos explicás cómo se va a organizar la grilla. Después le voy a pasar esa dirección, porque no sé si la tengo por acá. A ver, no, vamos a... Ok. A ver acá, creo que estaba acá. Infografía, este es. Este. Ben Gage. Ben Gage te ofrece creativas plantillas de línea de tiempo para todos los niveles de diseño. No sé si es, creo que tiene una parte gratis, free y otra que, miren, acá por ejemplo, cómo organizar una línea de tiempo. Yo estuve, miren acá, ¿no? Esto lo hicimos con el Padlet, pero bueno, es otra herramienta más, ¿no? Bien, acá qué te está diciendo, cuándo fueron creados Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, ¿no? Y Pinterest, que en fin, no me acuerdo cuál es, pero, Tumblr, no, nunca, y Instagram está acá, y este es LinkedIn. Bien, bueno, con esto creo que tenemos algo interesante para que ustedes tengan ya un material como para construir una grilla. Gracias y nos vemos en la clase.